19 horas 44 minutitos, damos inicio al Dialogando de hoy, martes 20 de agosto, y ya inmediatamente comenzamos el programa porque tenemos una comunicación telefónica en línea desde Asunción, Paraguay, para informar un operativo que se realizó en la localidad de Pedro Juan Caballero y que tuvo como resultado, fue baleado y falleciendo en el lugar un diputado nacional de Paraguay, el diputado Eulalio Lalo Gómez. Y según información recabada, ¿no?, a través de medios periodísticos de Paraguay, este operativo y allanamiento que se realizó en la vivienda del diputado Eulalio Lalo Gómez en la localidad de Pedro Juan Caballero, buscaba detener al hijo del diputado, a Alexandre Gómez. Pero bueno, lo tenemos en comunicación telefónica al periodista Fabián Costa desde Asunción, Paraguay. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes. Liliana Romero desde Radio Sudamericana de Corrientes te saluda. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para vos, para todos los oyentes. Un gusto estar en contacto con usted aquí de Asunción, Paraguay. Bueno, sí, muchas gracias por esta comunicación, Fabián. Si a nosotros nos impactó esta noticia, el hecho que tuvo como protagonista y en que fue baleado y falleciendo allí en el lugar un diputado nacional de tu país, ¿cómo impactó este hecho en Paraguay, justamente? Y sí, esto que ocurría en horas de la madrugada de ayer lunes en la ciudad fronteriza con el Brasil, Pedro Juan Caballero, al noroeste de Asunción, a unos 700 kilómetros, realmente trajo consigo mucha incertidumbre en lo que fue justamente el operativo, porque hasta ahora no existe una versión oficial del Ministerio Público, porque fueron agentes de la FOPE y de un organismo denominado CIU, donde conglomera a francotiradores de la policía especializados incluso en el exterior. Entonces, ayer hablábamos justamente con uno de los abogados, con el doctor Oscar Tuma, exdiputado, abogado de la familia del fallecido diputado Lalo Gómez, y él hablaba de una situación que, bueno, muchos nos preguntamos y también se comenta de que no fue un procedimiento ilegal, pero sí se podría catalogar como irregular, porque se dio alrededor de las 3:30 de la madrugada, siendo que el diputado Eulalio Lalo Gómez, junto a su esposa, el diputado fallecido tenía 67 años, la esposa más o menos la misma edad, y estaban solos en la residencia, y él mismo no contaba con guardia de seguridad. Sin embargo, hay posturas contradictorias entre el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, el comisario Carlos Benítez, porque en horas de la mañana, el día de ayer, el ministro Riera hablaba de que el procedimiento está todo grabado, quedó todo registrado, todo el procedimiento. Sin embargo, horas después, el comandante de la policía dice, no existe ninguna grabación. Entonces entra la duda del procedimiento, porque el diputado que esperaba a sus guardias que entran, el diputado, según los familiares, cuenta con 2 guardias de seguridad que ingresan en su horario de las 6 de la mañana. A las 3:30 de la mañana ellos estaban solos en la casa, y cuando llega esta comitiva fiscal policial, aparentemente ellos ingresan a la casa por la fuerza, y el diputado se percata de la presencia de extraños en la residencia. Hasta ese momento no sabía aparentemente quiénes eran, y sale también armado, y ahí es donde entra la confusión. Los familiares dicen, no, él estaba armado pero él no realizó disparos. Sin embargo, los policías que participaron de este operativo dicen, no, el diputado realizó 4 disparos hacia los agentes de la policía. Es por eso que respondimos. El diputado tenía 4 impactos
de bala, 2 de ellos en la cara, 2 en el pecho, y según el resultado de la autopsia que se practicó el día de ayer en horas de la tarde-noche, arrojaba de que él mismo recibió los impactos estando en cuclillas, creando aún más confusión de lo que fue ese operativo. Y hoy la Cámara de Diputados le rindió un homenaje al fallecido parlamentario y por mayoría aprobaron un proyecto de resolución en donde instan al ministro del Interior, Enrique Riera, y al comandante de la Policía Nacional, el comisario Carlos Benítez, a poner su cargo a disposición y apartarse del mismo. Ahí aún se creó un resquebrajamiento en el gobierno nacional, en el oficialismo actual dentro del Partido Colorado, porque los líderes, encabezando por el propio presidente de la República, Santiago Peña, ellos dan el apoyo al ministro Riera y al comandante de la policía. Sin embargo, los mismos parlamentarios que responden hoy al oficialismo del gobierno dicen no, queremos que se vayan los dos. Entonces sacan el proyecto de resolución y se crea ahí posturas dispares. Ahí por eso habla de un resquebrajamiento, una división aparentemente en el oficialismo, y esta historia continúa. Sin embargo, en cuanto al operativo, no hay muchas novedades. Se conformó hoy un equipo de fiscales que van a investigar a los fiscales que formaron parte de esa comitiva que llegó hasta Pedro Juan Caballero. Hasta ahí tenemos la historia, pero la cuestión política sí continúa y, por supuesto, le decía, una división en el oficialismo que no sabemos en qué va a acabar. Más o menos ese es el panorama que hoy tenemos. Sin embargo, no hay una versión oficial, no hay una versión certera de lo que ocurrió en la madrugada de ayer en el barrio General Díaz de la ciudad fronteriza Pedro Juan Caballero. Fabián, a ver, para ordenar un poco la información, este operativo, este allanamiento en la vivienda del diputado nacional paraguayo, ¿fue ordenado por la justicia del Paraguay? El diputado Eulalio Gómez, Lalo Gómez, junto a su hijo Alejandro Gómez, ellos están imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. Bueno, el actual, el fallecido diputado, actualmente, además, sí. Perdón, Fabián, estamos hablando de un diputado que integra el Congreso del Paraguay sí, en actividad, en ejercicio. Exacto, sí. Bien, y esta, sí, por eso, perdón, y esta imputación del diputado junto a su hijo, que fueron imputados por supuestos vínculos con esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. ¿Hace cuánto tiempo que fueron imputados por semejantes delitos, que son graves? Ellos fueron imputados el viernes 16 de agosto, el último viernes. El mismo día sale la orden de allanamiento. Pero ¿qué pasa? El allanamiento no era para detener a ninguno de los involucrados, porque una carpeta fiscal donde hay más personas que no tienen nada que ver con la política, pero que también estarían en el mismo esquema, digamos. Pero por eso que hablaba de mucha incertidumbre en cuanto a lo que fue el operativo, porque si bien hablamos de una imputación, salió la orden de allanamiento. El allanamiento era supuestamente, aunque no es oficial esta versión, era solamente para buscar evidencias que lo vincularían al diputado y a su hijo en este esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico. ¿Y no había no había una orden de detención para el hijo? No había una orden de detención, mucho menos para el diputado, porque el diputado cuenta con fueros parlamentarios. Por eso que él no pudo haber sido detenido, o sea, esa no era la intención. Por eso preguntaba, cuando sale a recibir esta comitiva, el abogado alega de que, según versión de la esposa, que ellos pensaron que
que era un grupo criminal, porque la ciudad de Pedro Juan Caballero es una ciudad fronteriza, como le decía, donde impera el narcotráfico, donde es una ruta del narcotráfico, y es una ciudad donde existe mucha inseguridad en cuanto a ese hecho que se da muchas veces prácticamente a diario en la frontera entre Paraguay y Brasil. Entonces, les decía, la imputación sale, la orden de allanamiento sale, sin embargo, hasta ahora nadie puede explicar qué documentos buscaban, por qué lo asociaban a este esquema de lavado de activos proveniente del narcotráfico, pero según el abogado de la familia, según el abogado del hijo en este caso, porque el diputado falleció, hablaba de que hablaba por qué lo vinculan con un esquema como este, de que supuestamente años atrás, tanto el diputado como el hijo habrían adquirido un terreno de dimensiones importantes, de una empresa, de una inmobiliaria, en realidad de una empresa inmobiliaria que hoy es banco. Entonces, supuestamente la irregularidad es de la empresa que adquirió esa tierra para luego vender al diputado o a la familia del diputado. Es ahí donde supuestamente se lo vincula, y habla el doctor Oscar Tuma de que el comprador, en este caso la familia Gómez, ellos no estaban en conocimiento de que la tierra estaba en esa situación. Es por eso que lo vinculan e iban en busca de evidencias, documentos que lo vinculen a un supuesto esquema de lavado de activos proveniente del narcotráfico. La imputación entonces por parte de la Fiscalía se realizó el día viernes, y el operativo en la vivienda en la localidad de Pedro Juan Caballero se realizó ayer a la madrugada. Pasaron aproximadamente más de 48 horas entre que se libró la orden de este allanamiento y que se ejecutó, o estoy entendiendo mal, del viernes al lunes. Exactamente, sí, el viernes se firma la orden del allanamiento luego de la imputación, y el operativo se lleva a cabo el lunes en horas de la madrugada, 3:30 más o menos de la madrugada, que es lo que hoy el abogado está cuestionando, el horario. Porque si bien es un horario que se suele dar los allanamientos en cuanto a casos de narcotráfico, se da, pero en caso de que exista un peligro de fuga de la persona investigada, de la persona imputada. Sin embargo, en esta oportunidad alegan que no se registró, no se presentó ese escenario, siendo que el diputado es parlamentario, por supuesto tenía que venir a Asunción esa mañana, y no existía el peligro de fuga, tampoco del hijo, porque el hijo reside en un barrio aledaño a la vivienda del padre. Es por eso que no existe peligro de fuga, más allá de que estén en la frontera seca con el Brasil. Y cuando ingresan a la vivienda, ¿se identifican? ¿Fue personal que pertenecen a la policía de Paraguay o a fuerzas de seguridad o a fuerzas militares? ¿Y se identificaron previamente al ingresar? Nos decía que ingresaron por la fuerza a la vivienda. ¿Previa identificación? Sí. Exactamente. Ellos ingresan aparentemente a la fuerza, según versiones de la esposa, y cuando el diputado a esa hora escucha que le dan el grito de policía, ellos no creyeron, en ese momento no creyeron que sean policías, porque ellos no esperaban que hayan sido imputados, no esperaban un allanamiento, no esperaban una situación así, pero sí sospecharon de que eran grupos antagónicos, grupos de narcotraficantes, o simplemente eran sicarios que ingresaban a la vivienda. Es por eso que supuestamente el diputado toma su arma y también sale a prácticamente enfrentar a estos policías. Por eso ahí está la duda.
La esposa dice que él no realizó disparos. Los policías dicen sí realizó 4 disparos. Es ahí donde existe la duda y hasta ahora no sabemos porque no existe policía heridos. Sin embargo, el diputado presentaba varios impactos de arma de fuego en el cuerpo. No hay entonces otras personas heridas y el único fallecido producto de impactos de bala entonces fue el diputado. ¿Y el hijo, luego de este episodio, se termina entregando? El hijo, bueno, ahí también existe una confusión porque en un primer momento decían que el hijo se encontraba en la misma residencia y él logra escapar por la parte trasera de la casa saltando a una casa del vecino. Eso no está comprobado, pero sí está ya comprobado, por supuesto, que una hora después él se entrega a una comisaría de la zona, que también dice por un lado de que más bien fue a la comisaría a refugiarse, porque, repito, en un primer momento se creyó que eran sicarios que ingresaban o simples asaltantes que ingresaban a la casa del diputado Lalo Gómez. Sin embargo, eran policías y la historia terminó de la peor manera. Fabián, el diputado y su hijo ya no estaban siendo investigados desde el año pasado aproximadamente. Una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué otras personas también están involucradas en esta misma causa y fueron imputados, además por el mismo delito, ¿no?, por supuestos vínculos en un esquema de lavados de activos provenientes del narcotráfico? ¿Qué otras personas fueron también imputadas con este delito y de qué nacionalidad son? Uno de los nombres más resaltantes en esta lista, que no son muchas personas, serían prácticamente 3 o 4 personas, resalta el nombre de Luis Zubizarreta, un conocido empresario paraguayo que actualmente sería propietario de una empresa de nombre Finexpar. Finexpar es una casa de cambios que opera aquí en Paraguay, que es prácticamente una firma nueva que opera aquí en nuestro territorio y es otro de los imputados dentro de la misma causa. Es por eso que cuando se confirma la muerte del diputado Lalo Gómez, el hijo, luego de que se entregara a la policía, él alega de que en realidad el que estaría involucrado en lavado de activos provenientes del narcotráfico sería este empresario de esta firma. Luego ya sería, creo que un secretario suyo que en este momento no tengo mano el nombre, pero serían 4 personas que estarían dentro de esta causa. ¿Y de qué nacionalidad es este empresario? Paraguayos, y no hay personas de origen brasileño. No, es paraguayo. Zubizarreta es paraguayo. Y ninguno que tenga relación con el Comando Rojo o Comando Vermelo, ¿no?, que es la mayor organización criminal de Brasil dedicada al narcotráfico, secuestro, el sicariato, y también algunas de estas personas que también están imputadas con estos delitos, si no tienen relación con la organización criminal del conocido en Paraguay como el Barón de la Droga, que es una persona brasileña nacionalizada paraguaya. ¿Ninguno tiene relación con estas organizaciones delictivas? Tanto el diputado como su hijo ya venían siendo señalados por el Brasil de que aparentemente estarían ellos protegiendo a un conocido narcotraficante, uno de los líderes del Comando Vermelo. Esto se supo a raíz de una investigación periodística que hizo un programa del Canal Record de Brasil. Es por eso que hace aproximadamente un mes esto había saltado y aparentemente el diputado
está ahí, o sea, estaría, digo, ahora ya fallecido, protegiendo a un conocido narco del Comando Vermelo. Es ahí donde inicia toda esta historia. Es por eso que un mes después la Fiscalía toma esta postura, esta decisión de investigar, de procesar, incluso allanar su vivienda. Pero esta historia ya tiene otro tinte, hoy mismo ya tiene un tinte político y que está incluso, no digo tambalear, pero sí golpeando un poco al propio gobierno nacional del Paraguay. El diputado fallecido, Lalo Gómez, ¿a qué partido pertenece? Él pertenece al Partido Colorado. Él es de la ANR, partido del gobierno, y a ver, él se había candidatado a diputado por un movimiento que se llama Fuerza Republicana, que es el movimiento que lidera el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Luego, cuando Santiago Peña gana las elecciones, él se suma al equipo liderado por el expresidente también Horacio Cartes, que es el Movimiento Honor Colorado. Es por eso que él se pasa de Fuerza Republicana a Honor Colorado y era un diputado oficialista. Hoy por hoy era un diputado oficialista. Es por eso que esto trajo consigo incluso esta división, como les mencionaba recién, dentro del oficialismo, dentro del movimiento político que hoy representa el gobierno, porque una gran mayoría de diputados que responden al gobierno en la ANR piden que renuncie tanto el ministro del Interior como el comandante de la Policía Nacional. Sin embargo, hoy el propio presidente de la República, Santiago Peña, quien estuvo de viaje estos últimos días por el Caribe, hoy regresó. Tanto él como el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, no están de acuerdo con lo resuelto en la Cámara de Diputados y mencionaron que sigue el apoyo tanto al ministro del Interior como al comandante de la Policía Nacional. Posturas dispares, división en el oficialismo ahora mismo en Paraguay. Para aquellos que no conocen la localidad de Pedro Juan Caballero, vos recién referías su ubicación geográfica y mencionabas por lo que es conocida lamentablemente esta localidad. ¿Podés ampliar un poco más, Fabián, por favor? Y si este diputado era oriundo de esta localidad y por qué tenía su vivienda radicada allí. Pedro Juan Caballero es una ciudad que está ubicada aproximadamente a 700 kilómetros de Asunción, al noroeste. Es una frontera seca con el Brasil, limita con la ciudad de Ponta Porá, del estado de Mato Grosso, y el diputado Lalo Gómez es oriundo de Pedro Juan Caballero. Él tiene su vivienda en Pedro Juan Caballero y actualmente, aparte de ser diputado, también se desempeñaba como presidente de la filial de la Asociación Rural del Paraguay, cargo que viene ocupando desde hace unos años, hace 5 años aproximadamente, y bueno, se presentó a las elecciones. Es un conocido en la zona, ya hace tiempo viene trabajando en política, y por eso decía, mucho se habla, mucho se habló en su momento, pero la investigación lastimosamente no pudo avanzar, ya que ni siquiera pudo empezar luego de su imputación, y lastimosamente esto no se va a poder resolver si positivamente o negativamente realmente estaba involucrado al crimen organizado, y hablamos nada más y nada menos que el Comando Vermelo de Brasil. ¿Y qué características tiene la localidad de Pedro Juan Caballero? Pedro Juan Caballero es una ciudad pequeña, de aproximadamente unos, diría yo, unos 15.000, 20.000 habitantes, un pueblo muy pequeño, que limita, decía, una frontera seca con Ponta Porá, ciudad de Brasil. Una ciudad que lastimosamente se caracteriza por ser la ruta del narcotráfico. Hay personas muy trabajadoras
hay personas muy humildes, pero lastimosamente la ubicación geográfica hace que históricamente la ciudad de Pedro Juan Caballero sea la ruta del narcotráfico. Muchas muertes, muchas ejecuciones, muchos hechos de sicariatos que se registran a diario. Recuerdo unos 4 años atrás se llegó a un récord, incluso cuando pasaron 65 días sin que haya un hecho de sicariato, un récord absoluto en la historia de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y bueno, lastimosamente la situación está así. Hay muchas veces pujas de poderes de grandes narcotraficantes en la zona que acarrean muertes y dejan incluso familias desmembradas en esa parte de nuestro país. ¿Territorio donde acciona el Comando Vermelho o Comando Rojo de Brasil? No, bueno, en realidad en esa zona del país existen, bueno, ahí operan varios grupos criminales. Está por un lado el primer Comando Capital, también está el Comando Vermelho. Me decía el otro grupo, Barón Rojo me decía. No, preguntaba hoy si las personas imputadas en la misma causa donde estaba el diputado Gómez y su hijo no son también personas oriundas del Brasil y que están relacionadas con la organización criminal que lidera el conocido como Barón de la Droga en Paraguay, Jarvis Pavao, si mal no recuerdo es su nombre, que es brasileño, nacionalizado paraguayo y que está cumpliendo condena en Brasil, pero que lo mismo, detrás de las rejas, según información, ¿no?, sigue manejando su organización criminal que está relacionada con el narcotráfico, que opera que tiene relación con las FARC de Colombia, es decir, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y también se vincula a la organización de Jarvis Pavao con el Ejército del Pueblo Paraguayo, y según información, por lo menos que estuve leyendo, publicadas en medios de tu país, el diputado Lalo Gómez estaría vinculado con esta organización criminal que lidera Jarvis Pavao, que es muy conocido en el Paraguay. Sí, eso justamente también se dio a conocer a través de el canal Récord de Brasil, de que supuestamente el fallecido diputado estaba involucrado con este hombre. Jarvis Jiménez Pavao fue uno de los líderes en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Punta Poná en su momento. Exacto. Él también se habló en su momento, cierto, de un vínculo con el Ejército del Pueblo Paraguayo, porque en el 2014, cuando secuestraba el EPP al menor, en ese entonces menor de edad, Arlan Fick, ahí en la zona de Paso Tuyá, departamento de Concepción, muy cercano a Pedro Juan Caballero. Incluso cuando meses después, Arlan Fick fue secuestrado el 2 de abril de 2014. Él fue liberado el 25 de diciembre de ese mismo año. Incluso se hablaba de que Jarvis Jiménez Pavao habría dado una parte para el rescate de Arlan Fick. Eso nunca se pudo comprobar, pero es lo que siempre se dijo, y que estuvo ligado en su momento al ejército, al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Sí, eso sí. Pero no sé, pero esta investigación en donde termina ultimado, ¿no?, el diputado nacional paraguayo, ¿tiene relación con todo esto que estamos mencionando, Fabián? Es decir, la investigación estaba dirigida a un supuesto vínculo con todas estas organizaciones criminales del diputado y su hijo. Por eso es la imputación de lavado de activos provenientes de narcotráfico y asociación criminal. ¿A esas asociaciones criminales nos estamos refiriendo? Y es la sospecha porque, como decían, en tiempo atrás, incluso aquí en Paraguay al menos, se hizo de público conocimiento lo investigado por este canal de televisión del Brasil. Es ahí donde salta la información aquí en Paraguay,
y se supo o se sabe del supuesto vínculo con estos grupos criminales. Pero no, como esta imputación que salió la semana pasada, donde lastimosamente durante el allanamiento fallece el diputado, no se pudo saber o se pudo corroborar que realmente haya sido así. Pero repito, es una sospecha que se tiene desde hace un tiempo de que el diputado también habría estado vinculado a estos grupos. ¿Levanta entonces sospechas la manera en que se realizó este operativo? Te preguntaba si fue conducido por fuerzas de seguridad o por fuerzas militares. No, fueron policías, fueron agentes de policía especializados que llegaron hasta este lugar, porque hablamos de agentes que fueron incluso alistados en el exterior, muchos en Colombia, que llegaron hasta lugares. Por eso que el abogado de la familia Gómez habla de un procedimiento no ilegal, pero irregular en cuanto a algunas cuestiones que no cierran por el modo de actuar de estos agentes que llegaron, y según la autopsia, según el resultado de la autopsia, el diputado incluso recibió los impactos en el rostro. Uno de ellos incluso le perfora el corazón, y que aparentemente estaba en una posición inferior, estaba en cuclillas prácticamente, según el resultado de la autopsia. Es por eso que ahí se contrapone un poco la versión de los policías, que dijeron que el diputado efectuó disparos contra ellos y ellos respondieron. Pero sin embargo no hay policías heridos, no hay otros heridos, y solamente el diputado fue quien recibió los disparos certeros que acabaron con su vida minutos después. ¿Y se conformó entonces una comisión dentro del Congreso Nacional para investigar qué fue lo que verdaderamente ocurrió por estas, contradicciones que hay entre lo que dicen unos y lo que dicen otros? Sí, hoy se llevó a cabo una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, y justamente aprobaron, mejor dicho, un proyecto de declaración en donde instan tanto al ministro como al comandante de la Policía Nacional a presentar renuncia al cargo. Eso es lo que hoy se resolvió. También en las próximas horas, mañana, la Cámara de Senadores también convoca una sesión secreta, una reunión secreta, en donde van a ser convocados tanto el ministro como el comandante y los fiscales que participaron de este procedimiento, para explicar los detalles, los pormenores de lo que ocurrió en la madrugada de ayer. Eso, como decía, periodísticamente hasta ahora no se tiene una versión oficial, y por la delicadeza del caso es que se convoca una sesión secreta en donde van a tener que explicar a los senadores qué fue lo que pasó y los detalles de este procedimiento. Luego de confirmarse prácticamente la muerte del parlamentario el día de ayer, la Cámara de Diputados fue el primero en reunirse, y también exigen esclarecimiento total de lo que ocurrió en la madrugada de ayer. O sea que la presión es tremenda hoy para el ministro del Interior, para el comandante de la policía y también para el Ministerio Público, porque les decía también al principio de la entrevista que hoy se conformó un nuevo equipo de fiscales que van a investigar lo que investigaban sus pares. Parece un poco jocoso. Los fiscales van a investigar a sus pares fiscales que estuvieron investigando al diputado y que lastimosamente tuvo este desenlace fatal. Bien, se menciona, ya sea por lo alto o por lo bajo, alguna conexión con nuestro país. Por el momento no. Hasta ahora al menos no se escuchó nada al respecto, pero más bien lo que decíamos, el vínculo entre la familia del diputado con algún grupo del Brasil. Bien. Pero no con Argentina, por lo menos hasta ahora. Bien.
Otra pregunta, Fabián. ¿Ustedes están anoticiados del caso Loan de este niño correntino de 5 añitos de la localidad de 9 de Julio Corrientes, que hoy se cumplieron 68 días que desapareció en Paraguay? ¿Se conoce digamos, se habla, se conoce, se lo menciona Loan, se lo busca también en el Paraguay? Bueno, los primeros días de su desaparición, sí, cuando la noticia saltaba de que supuestamente se lo vio por Paraguay, incluso hablaban de la zona de Ciudad del Este, cuando una persona aseguró verlo en una estación de servicios. Sin embargo, eso se pudo descartar. También se habló de que estaba en una zona muy populosa denominada Mercado 4, aquí en Asunción, donde también la policía descartó, pues no existió en ningún momento alguna cámara de circuito cerrado que confirme eso. Tampoco ninguna de estas dos personas, ninguno de estos dos casos, tanto en Ciudad del Este como en Asunción, se presentó denuncia formal, pero sí la policía estuvo tras estas pistas. Sin embargo, no se pudo corroborar hasta el momento. Lo último que se tuvo aquí por Paraguay en cuanto a noticias resaltantes caso Loan es de que supuestamente lo habrían visto por Colombia, cosa que también llamó mucho la atención. Sin embargo, eso creo que no prosperó. No, fue desechado, pero digo, se habla, se conoce la causa o el caso Loan en Paraguay. Sí. Se conoce. Y estas organizaciones que estuvimos mencionando, como el Comando Rojo, bueno, que ya referimos como una de las organizaciones criminales de Brasil, la mayor organización criminal de narcotráfico, de sicariatos, de secuestro, y esta otra organización criminal liderada por este brasileño nacionalizado paraguayo Jarvis Pavao. ¿Están también estas organizaciones criminales, se dedican al secuestros de menores con fines de explotación? Y mira, por lo menos no que yo sepa, porque no, este es un grupo, o sea, estos grupos más bien serían grupos que se dedican al tráfico de drogas. Por lo menos en todo este tiempo no escuché que se haya dedicado al tráfico a la trata de personas, pero siempre es un toque alerta esta situación, porque así como siempre decimos, el crimen organizado es un mundo bastante inmenso, tiene varios brazos, pero tampoco se descarta que se haya dedicado en algún momento por lo menos a estas cuestiones. Bien, y lo último, Fabián, el pueblo paraguayo, ¿cómo reaccionó ante este hecho, ¿no?, que le costó la vida a un legislador nacional? Y es un hecho sin precedentes en Paraguay, porque hemos tenido casos y casos aquí en nuestro país, como en su momento en el año 1996, donde asesinaron a un titular de la Senat, un agente antidrogas, que lo asesina a su jefe. Pero como aquí se sabe, los agentes antidrogas no son policías, tampoco son militares, son agentes especiales. Eso se dio, nunca se pudo esclarecer qué fue lo que pasó, porque aparentemente el entonces titular de la Senat se hablaba de que llevaba documentos muy importantes al entonces presidente Juan Carlos Guamosi. Sin embargo, esto nunca se pudo esclarecer hasta hoy día. El caso del magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña, en su momento en el año 1999, tampoco se pudo esclarecer en su totalidad, si bien hay personas que fueron condenadas. La historia nunca nos creímos, pero ahora, ante este hecho, es el primer caso en la historia del Paraguay en donde una autoridad en ejercicio es asesinada
por las fuerzas policiales. Es la primera vez que ocurre en Paraguay. Fabián, te agradecemos la comunicación, tu tiempo y probablemente, si tu disponibilidad de tiempo lo permite, volveremos a consultarte para ver las novedades que se producen, ¿no?, en esta causa. Sí, sí, por supuesto, a las órdenes cuando ustedes quieran. Aquí estaré expectante y por supuesto esto que va cambiando conforme van pasando las horas, siguen dándose aristas distintas, entonces estamos también nosotros atentos a todo lo que ocurre aquí. Muchísimas gracias, muy amable Fabián, que tengas buenas noches. Gracias Liliana, un fuerte abrazo para todos y gracias. Muchísimas gracias. Fabián Costa, quien es periodista de Paraguay en comunicación desde la capital de este país, Asunción, en un hecho realmente, como recién lo dijo, sin precedentes en el Paraguay, que una autoridad, en este caso un legislador nacional en ejercicio del partido oficialista de gobierno, del Partido Colorado, haya sido ultimado, baleado, en un operativo instruido, ordenado por la justicia del Paraguay, en una causa en donde se lo imputó por lavado de activos provenientes de narcotráfico y también de asociación criminal. Y en este operativo, en este allanamiento, que como lo explicaba Fabián recién, no fue calificado como ilegal, porque fue ordenado por la justicia, pero sí irregular por la manera en que procedió la policía, el horario de madrugada, y que lo ultimaron a balazos a este legislador con versiones encontradas. La policía declara que el legislador salió armado y a los tiros, y que esto obligó a que la policía paraguaya reaccione y responda. Versión que no coincide con lo que declara la esposa del diputado, que dice absolutamente todo lo contrario. Se ha conformado una comisión integrada por otros fiscales que van a investigar lo actuado por estos fiscales que imputaron al diputado y a su hijo y ordenaron este operativo y este allanamiento en la madrugada de ayer en la localidad de Pedro Juan Caballero, que es límite, que tiene una frontera seca con el Brasil, y que lamentablemente, más allá de las personas que habiten esta localidad, que como también lo decía el colega desde el Paraguay, que hay personas honestas y trabajadoras, esta localidad lamentablemente siempre es noticia por hechos de violencia, y es también un terreno en donde operan distintas organizaciones criminales relacionadas con la actividad del narcotráfico y que son de Brasil, pero que además tienen conexiones con, por ejemplo, la FARC de Colombia. Bueno, este personaje conocido como el varón de la droga, que opera también en Paraguay, si bien el líder hace ya muchos años que está cumpliendo condena en Brasil, pero bueno, todo un mundo de organizaciones criminales en donde se lo estaba investigando a este diputado por supuesta vinculación con estas actividades delictivas y organizaciones criminales que operan en el mundo del narcotráfico. Y esto obviamente que impacta como noticia, por lo que estamos hablando, la policía abatió, baleó y lo mató a un legislador nacional del Paraguay en un operativo y en un allanamiento ordenado por la justicia, en una localidad muy conflictiva como Pedro Juan Caballero, en donde residía este diputado porque es oriundo de esta localidad. La pregunta respecto si esta causa
está vinculada con nuestro país. La respuesta del periodista fue que hasta el momento no ha salido, por lo menos a la luz, ni se ha hablado, ni se ha mencionado que tenga ramificaciones en Argentina. ¿Por qué subrayo esto y por qué pregunté esto? Porque escuchando algunos medios de alcance nacional, porteños, medios argentinos porteños de alcance nacional, escuchábamos algunos análisis en que referían conexiones de estas organizaciones o de esta causa ramificada con organizaciones en nuestro país y que podría tener vinculación con el caso Loan. Por eso, puntualmente, consulté con el colega si en Paraguay se menciona, se habla y se vincula esta causa, donde le costó la vida al legislador paraguayo, si se vincula, si se ramifica en Argentina. Su respuesta fue, por el momento no se ha mencionado en nuestro país, ni se ha vinculado esta causa con el caso Loan. Porque llevamos 68 días sin Loan, en donde se tejen múltiples versiones, donde la información periodística en algunos casos tiende más a desinformar, en donde también se tejen todo tipo de conjeturas, como esta, por ejemplo, ¿no? Como esta, en que algunos periodistas de medios porteños de alcance nacional hablan de una conexión de este hecho con nuestro país, con Argentina y con el caso Loan, e involucran la provincia de Corrientes. Entonces, como siempre decimos, la responsabilidad al momento de informar, porque todas las semanas en el caso Loan van lanzando y surgiendo distintas teorías, personajes, que parece más bien estamos ante la desaparición de un niño de 5 años, pero no generalizo, ¿no? Pero el tratamiento que se da desde algunos medios porteños o periodistas porteños es como que si estuvieran haciendo un guión de una novela, en donde cada semana van incorporando un personaje distinto, que solamente existen esas conjeturas, esos personajes y esas teorías mediáticamente, porque en el expediente no hay constancia alguna de todo eso que se habla mediática, televisivamente, sobre todo en algunos medios porteños y sobre todo protagonizados por algunos periodistas. No generalizo, pero lamentablemente deja muchísimo que desear, porque de esa manera lo único que se hace es generar una confusión, desviar la información, desinformar, embarrar la cancha, motivado, sinceramente, no sé por qué intereses. Nos vamos a una cortina musical y a una tanda, y al regreso vamos a estar hablando de otros temas por fuera de la agenda Loan.